La ley del perdón. El camino espiritual que había elegido no era comida rápida espiritual, y el libro de ejercicios del curso no era ningún pastel. Después de 1 año y 4 meses de atención y dedicación casi constantes, conseguí completar las 365 lecciones del libro de ejercicios. Aunque la teoría del curso se explica en el texto, está muy bien elaborada en el libro de ejercicios. Ambos son necesarios para comprender y aplicar el curso, y ninguno está completo sin el otro. Sin embargo, el libro de ejercicios tiene un tono más práctico. Sus ejercicios, que se aplican a las relaciones personales del estudiante y a cualquier situación en la que pueda encontrarse en cualquier momento, están diseñados para producir la experiencia que el curso enseña como cierto. De hecho, Arten y Pursá ya habían insistido en que la verdadera respuesta al mundo del ego no se presentaría bajo la forma de una respuesta intelectual, sino como una experiencia de Dios que en efecto haría que la experiencia de la separación careciera de significado. En lugar de mis disgustos habituales y frecuentes, estaba comenzando a vivir ocasionales pero bien acogidas experiencias de paz. Esto de por sí ya era suficiente para sentirme agradecido por la dirección que estaba tomando mi vida. Por ejemplo, en lugar de estar normalmente molesto porque Karen no era muy espiritual y mi camino sagrado no parecía importarle mucho, decidí seguir el consejo de Arten y permitirle aprender lo que debiera aprender en aquel momento. Conforme la perdonaba, me sentía más en paz con el hecho de que casi seguro yo no satisfacía todas sus expectativas ocultas y permitía que ambos fuéramos simplemente tal como éramos. Para mi sorpresa, Karen pronto se convirtió en una estudiante del curso a tiempo parcial y de vez en cuando asistía a los encuentros de nuestro grupo de estudio. Incluso llegó a completar el libro de ejercicios, lo cual no es ningún logro insignificante. Aunque no estaba tan comprometida con el curso como yo, creía lo que éste decía, e hizo grandes progresos en la transformación de su estado de conflicto en un estado de paz. Uno de los cambios de pensamiento necesarios en el camino hacia la experiencia cumbre fue la aceptación de la idea de que la mente lo proyecta todo, observa su propia proyección desde un punto de vista diferente y aparentemente separado, y luego interpreta esa percepción como un hecho externo. El cuerpo, siendo en sí mismo la idea de separación, solo existe en la mente como un medio para experimentar la separación. Toda mi vida había supuesto que mis ojos veían el mundo, que mi cuerpo lo sentía y que mi cerebro lo interpretaba. El libro de ejercicios estaba ayudándome a comprender que era absurdo pensar que los ojos del cuerpo pudieran ver realmente, o que el cerebro pudiera pensar o interpretar nada. La mente le decía a mi cuerpo qué ver y sentir, y cómo interpretar lo que yo estaba viendo y sintiendo. El cuerpo solo era un truco, un dispositivo dentro de la mente del ego diseñado para convencerme de que la vida mundana era real. El libro de ejercicios no enseñaba únicamente lo contrario de la ciencia newtoniana, sino que me permitió adquirir experiencia para aceptar la interpretación que hace el Espíritu Santo de todas las cosas, facilitando así el principio del fin de mi ego. Me enfadó mucho la primera frase del epílogo en el libro de ejercicios, pero no así la segunda. Este curso es un comienzo, no un final. Tu amigo te acompaña. Sabía a estas alturas que mi amigo, el Espíritu Santo, era en realidad mi propio ser superior. Sin embargo, fue un gran alivio para mí hacer uso de las alentadoras y artísticas metáforas del curso y pensar que estaba siendo ayudado por otro. De hecho, esto era muy necesario.
Seguía teniendo el mundo ante mí y el curso siempre era práctico. Este curso se mantiene dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. En cuanto a la observación del mundo, el curso explicaba todo lo que hay en él sin excepción. Podía contemplar toda mi vida y también el presente y comprender la causa de todo el comportamiento humano. Por ejemplo, los bravucones de la escuela, que amargaban la vida de algunos estudiantes, bien parecen decir: nosotros somos gentes interesantes, tú no. Tú eres el culpable y el equivocado, nosotros no. Los buenos estudiantes, que podían ver la injusticia de esto, así como la naturaleza ridícula de tantas cosas del mundo, simplemente estaban representando su parte en el ciclo víctima-verdugo, viendo la culpa en aquellos que perpetraban actos de injusticia en lugar de verlas en sí mismos. ¿Y qué decían la mayoría de los miembros de diversas sectas religiosas extremas cuando hacían proselitismo? Posiblemente algo parecido a esto. Vosotros sois los culpables, nosotros no. Nosotros tenemos a Dios, vosotros no. Nosotros vamos al cielo y vosotros al infierno. ¿Qué decían los locos terroristas del mundo cuando se cobraban la vida de hombres, mujeres y niños inocentes? Tal vez vosotros sois responsables de nuestros problemas. Vosotros tenéis la culpa, nosotros no. Los seres humanos tienden a culparse unos a otros por su suerte en la vida, pero lo que todos hacemos es culparnos mutuamente por nuestra aparente separación de Dios, que produce la pérdida de paz que se siente como si formara parte de nuestra existencia. Las variantes son interminables, tanto en las relaciones personales cercanas como en las distantes. Siempre se puede encontrar la causa del problema en algo o en alguien, excepto esas almas torturadas que proyectan toda la culpa hacia adentro, culpándose conscientemente de sus propias circunstancias desfavorables. Sin embargo, ¿es esto distinto a culpar a otro cuerpo? A menudo me animaban los cambios experimentados en mi forma de pensar y sentir. Otras veces el curso parecía empeorar las cosas. Como el sistema de pensamiento de mi ego, largo tiempo negado, estaba emergiendo a mi conciencia, la culpa que lo mantenía negado también emergía a la superficie, produciendo a veces una autoexpresión de miedo más grande de lo que normalmente hubiera sido. Como un ejemplo, durante los años anteriores había notado un constante incremento de propaganda política derechista en televisión. Especialmente desde la Comisión Federal de Comunicaciones había revocado su doctrina de la justicia y la regla del mismo tiempo. Ahora los poderes podían publicar toda la información unilateral y conservadora que quisieran a través de sus canales sin tener que dar una cantidad de tiempo justa e igual al punto de vista alternativo. Una práctica que había funcionado relativamente bien durante los últimos 30 años, ahora había sido abolida, y aunque debería haberlo sabido, a veces me sentía más molesto que nunca por las tonterías que veía y oía en la pantalla de mi televisor. En ocasiones levantaba la voz para plantear preguntas como: ¿está la gente tan fuera de sí que se creen estas porquerías? Por desgracia, a menudo la respuesta era sí. A pesar de mis ocasionales lapsos, podía practicar los principios del curso buena parte del tiempo. Mi obstinación natural estaba empezando a servir de algo, no porque produjera un flujo constante de experiencias felices, sino porque me permitía una nueva manera de mirar las experiencias desagradables, disminuyendo drásticamente la duración de sus efectos. En agosto estaba muy contento, ya que había pasado 8 meses desde que había visto a Arten y Pursa por última vez. A estas alturas confiaba en que mantendrían su palabra y aparecerían nuevamente al final de este intervalo. Entonces, una tarde, Pursa se presentó.
pero no así Arten. Pursa. Maestro de Dios, ¿qué hay de nuevo? Gary. Si te lo dijera me darías una bofetada. Pursa. Nos hemos olvidado de tomar nuestra píldora anti-sabelotodo esta mañana. Gary. Estaba bromeando. Me alegro mucho de verte. Pero, ¿dónde está Arten? Pursa. Haciendo sus cosas. Gary. ¿Dónde? O debería decir ¿cuándo? Pursa. En otra dimensión. En realidad no es otro lugar, porque no hay otros lugares, y creo que ya estás empezando a entender el cuadro metafísico. Arten está trabajando contigo ahora mismo en otras de tus vidas, y tú ni siquiera lo sabes. A veces la gente no sabe que un maestro ascendido está cerca. Por eso te dije que nos gusta pasar desapercibidos donde quiera que vayamos. En realidad, Arten también está aquí. Un maestro ascendido está en todas partes, aunque no siempre puedas verlo. Raras veces proyectamos más de una imagen corporal de nosotros mismos en un momento dado, y siempre con propósitos didácticos. La enseñanza no siempre es tradicional. A veces interactuamos con alguien o hacemos algo en alguna parte que ayuda a facilitar el perdón en esa dimensión particular. La mayor parte del tiempo no aparecemos en absoluto, solo transmitimos nuestros pensamientos a la gente. Gary, supongo que no me vas a contar nada sobre esa vida en la que Arten me está ayudando. Pursa, trabajemos en esta, genio. Cuando perdonas en una vida, ayudas al Espíritu Santo a sanarlas en todas. El perdón que has estado trabajando a lo largo de los últimos meses está teniendo efecto sobre ti en otras dimensiones del tiempo. Arten vendrá conmigo la próxima visita. Esta vez simplemente concéntrate en hablar conmigo. Vamos a hablar del perdón, del verdadero perdón. Quiero que mejores aún más tu capacidad de perdonar, ¿de acuerdo? El curso es suficiente, pero tienes la suerte de disponer de buenas ayudas para comprenderlo. Pero para la mayoría de la gente, este tipo de ayuda es absolutamente necesaria. Gary, como dijo Benjamin Franklin, la necesidad es una madre. Pursa, esperemos que cites el curso con más precisión. El libro de ejercicios te ha ayudado enormemente. Puedes releer parte de él cuando quieras, pero no tienes que volver a hacer los ejercicios. Algunas personas los hacen 2 veces, otras cada año. Es una elección individual. En tu caso, a partir de ahora será suficiente con leer y aplicar las ideas del libro de ejercicios del mismo modo en que aplicas las ideas del texto y del manual. Y en cuanto a nuestra conversación, pongámonos a trabajar. El curso enseña que tu única responsabilidad es aceptar la expiación para ti mismo. Ya has acelerado el proceso en el cual perdonas a los demás en lugar de juzgarlos. Habiendo completado el libro de ejercicios, ahora entiendes que cuando condenas a otro, el proceso de tu salvación se detiene inmediatamente. También has tenido más experiencias de que el mundo es un sueño, nada sino una mera ilusión. Gary, hace un par de semanas tuvimos un invitado en nuestro grupo de estudio y alguien mencionó algo en relación con que el mundo era una ilusión. Este hombre se sintió muy frustrado. Dijo entonces, ¿qué sentido tiene hacer esto? Yo sabía que la respuesta es que tienes que entender que el mundo es un sueño, con el propósito de comprender el perdón y la salvación, pero no supe explicarme con claridad. Pursa, sí, ya expresamos antes que no basta con decir que el mundo es una ilusión. La cuestión es que tienes que aprender a perdonar para poder volver a casa. Es necesario entender la metafísica del curso para poder entender el perdón, pero puede ser beneficioso para algunas personas si destacas el valor del perdón primero y después hablas gradualmente de la naturaleza onírica del mundo y de otros rasgos de la verdad. Y eso
es justo lo opuesto de lo que hicimos contigo. Pero hay una gran diferencia entre un libro como el que va a ser el resultado de nuestras visitas y el tipo de interacciones impersonales que tendrás con la mayoría de la gente. No vas a enseñar a nadie la totalidad del curso. Eso significa que la gente solo lo leerá si encuentra algo que le suene cierto o que motive su interés. No trates de controlar eso. Simplemente sé tú mismo y deja que el Espíritu Santo actúe con la gente. Sí, pide ayuda y comparte tu experiencia si lo deseas, pero no trates de cambiar al mundo ni a sus habitantes. Simplemente perdona, en silencio. No te acerques a la gente y le digas, ahora te estoy perdonando, ¿sabes? Y esto nos devuelve al tema que teníamos entre manos. Dime algo que recuerdes del curso, cualquier cosa que te venga a la cabeza rápidamente. Gary, de acuerdo, esta es una de mis favoritas. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Pursa, es una buena cita, es del libro de ejercicios que además expresa: el ego tiene en gran estima al cuerpo porque mora en él, y no puede sino vivir unido al hogar que ha construido. Es una de las partes de la ilusión que ha ayudado a mantener oculto el hecho de que él mismo es algo ilusorio. Ahora bien, si pensabas que eras un cuerpo antes de hacer el curso, bien puedes estar seguro de que otras personas piensan que ellos son cuerpos. Un componente importante de tu perdón es que aspiras a enseñar a la gente silenciosamente que no son cuerpos. Y así es como tu mente aprenderá de manera segura que tú no eres un cuerpo. Como señala el curso, lo que enseñes es lo que aprenderás. A medida que avancemos, procura recordar esto. Como he dicho, cuando perdonas a los demás, en realidad eres tú quien está siendo perdonado. Voy a hablar de los componentes del perdón, porque como ya hemos dicho, el perdón es una actitud. Todo lo que aprendas se incorpora en esta actitud hasta que el perdón ocurra automáticamente. Para la mayoría de la gente, especialmente durante los primeros años, el perdón requiere que pienses en ello. Te conviertes en maestro teniendo procesos de pensamiento de perdón. Estos pensamientos de la mente correcta, en vez de los del ego, acaban por dominar tu mente. Digamos que ocurre una situación o se presenta a alguien a quien tienes que perdonar, y siguiendo la dirección del libro de ejercicios, has aprendido a tener pensamientos de la mente correcta respecto a la persona o situación. La aplicación de tu entendimiento de todo el sistema de pensamiento del curso, que incluye el texto y el manual, colabora y fortalece tu actitud de perdón. Tus pensamientos de perdón generalmente no serán lineales. Cada persona tiene ciertas ideas que funcionan mejor para ella. Ayuda enormemente que el curso sea de naturaleza holográfica, donde cada pensamiento se encuentra relacionado con todos los demás. De hecho, se puede decir que al igual que en un holograma, la totalidad del sistema de pensamiento del curso se encuentra en cada una de sus secciones, o que cada parte contiene la totalidad. Te voy a entregar algunas ideas del curso que serán particularmente útiles para construir una sólida actitud del perdón. Esto te libera tanto a ti como a las imágenes que veas de la prisión en la que parecen estar. En primer lugar, hablemos un poco más sobre la situación que afrontas y de por qué el curso no es únicamente abstracto, sino muy práctico en este nivel. Gary, una pregunta importante, por favor. Pursa, de acuerdo, te has portado bien. Gary, ¿qué pasa con la gente que no parece temer nada cuando comete actos horrendos? Hay personas que se atan bombas al cuerpo y se suicidan llevándose muchas víctimas con ellos, porque creen que el martirio les garantizará un lugar en el cielo. En Estados Unidos, los asesinos en masa
suelen preferir armas automáticas para liquidar docenas de personas sin pestañear. En ambos casos, estos asesinos son muy fríos y metódicos, como si no tuvieran ningún miedo. A veces incluso sonríen. ¿Cuál es la diferencia entre esta ausencia de miedo y lo que estás enseñando? Pursa, esa es una pregunta sensata, y puedes hallar la respuesta en muchas de las cosas que ya te hemos expresado, porque todas ellas son parte del mismo sistema de pensamiento del amor. Ya hemos dicho que, tal como el curso enseña, la mente no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo está guiado por el amor. El del ego está guiado por el del miedo y el odio, y siempre producirá algún tipo de destrucción. Los hombres bombas y otros asesinos puede parecer que no le tienen miedo a nada, pero simplemente han negado y proyectado hacia el exterior su miedo psicótico. La apariencia de paz no siempre es verdadera paz interior, y no podemos repetir lo suficiente que la gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que tenga paz interior, resultado inevitable del verdadero perdón. También hemos dicho que lo que haces es el resultado de lo que piensas. Eso no significa que siempre vayas a tener un comportamiento intachable. De hecho, cuando el curso señala que un maestro de Dios se hace perfecto aquí, se está refiriendo al perfecto perdón, no al comportamiento perfecto. La verdadera paz vendrá del verdadero perdón. Y la violencia, que es la representación del propio odio hacia uno mismo, visto como si estuviera fuera de uno, nunca se producirá como resultado del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que solo enseña amor y perdón. La metafísica del curso está construida en torno a la realidad de Dios y la irrealidad de la separación, y es esencial conocerla. Pero en el perdón es donde el neumático toca la carretera. Sin el perdón, la metafísica es inútil. Por eso decimos que el curso es práctico. Al final, solo hay dos cosas que en realidad puedes hacer. Como enseña el curso, el que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Tu trabajo es enseñar el perdón. Hemos dicho que el curso indica que enseñar es demostrar. También dice, no ando en busca de mártires, sino de maestros. El perdón nunca genera violencia, pero el juicio siempre producirá alguna clase de efecto negativo en el nivel de la forma, incluso si el efecto se limita a tu propia salud. La violencia es la extensión definitiva e ilógica del miedo, del juicio y de la ira. El ilusorio sistema de pensamiento del ego siempre conducirá a alguna forma de violencia y asesinato, porque exige que la gente vea al enemigo o la causa del problema fuera de sí mismos. A ti te ocurría lo mismo, pero has encontrado el camino de salida. Invirtiendo la manera de pensar del ego, tu miedo no será proyectado, sino liberado. La salvación hace que no exista nadie allá afuera a quien culpar por tu único problema real, del cual todos los demás son meros símbolos. Tanto la causa, que es la decisión de creer en la separación de Dios, como la solución, que es el principio de la expiación, se encuentran ambas en tu mente, donde ahora tienes el poder de elegir la respuesta del Espíritu Santo. Examinemos los componentes del perdón. Apréndelos y recuérdalos bien, querido estudiante. Si puedes recordarlos cuando te enfrentes a las constantes tentaciones del ego de considerarte a ti mismo como un cuerpo, entrarás en la galería de perdonadores famosos. Estas ideas son el camino de la salvación y tu billete de vuelta a casa, si llegas hasta el punto de aplicarlas regularmente.
Gary, considero que eso que has dicho sobre la galería de perdonadores famosos es una metáfora, porque yo soy aficionado al béisbol, ¿no es así? Pursa, ¿ves? Ya puedes ver la diferencia entre lo que debes tomarte literalmente y lo que debes tomarte metafóricamente. Gary, de acuerdo, vamos a ello. Estoy acostumbrado a trabajar por nada, de modo que háblame de ese invento del perdón. Ya sabes que estoy bromeando. Sé que el cielo no se le puede llamar nada. Pursa, eso es correcto. Y no tienes que esperar hasta tu experiencia de iluminación para disfrutar de los beneficios del perdón. Como dice el curso, una mente tranquila no es un regalo insignificante. Teniendo esto en cuenta, un componente de la práctica del perdón cuando te encuentres con una oportunidad sería recordar que estás soñando. Eres el autor del sueño y has hecho que sus personajes actúen fuera de ti para poder ver tu culpa inconsciente fuera de ti. Si recuerdas que estás soñando, entonces ahí fuera no hay nada más que una proyección. Una vez que crees esto y la creencia solo viene con la práctica y la experiencia, no hay necesidad de que lo que ves y perdonas tengan ningún impacto en ti. Como dice el curso, el milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones. Nadie tiene miedo a ellas cuando se da cuenta de que fue él mismo quien las inventó. Lo que mantenía vivo el miedo era que él no veía que él mismo era el autor del sueño y no una de sus figuras. Esta cita es de la sección del curso llamada La inversión de efecto y causa, que también dice: el milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto. Gary, de modo que ahora es mi sueño, no el de otra persona, porque solo somos uno, pero en realidad no hay nadie ni nada más que mi proyección, que ahora estoy recuperando al responsabilizarme de ella. Pursa, sí, recuerda, eso no significa que no haya mentes aparentemente separadas que piensan que en realidad están allí, pero como tú, tienen que aprender la verdad para que toda la mente vuelva a ser una. Como decimos, todo esto llegará a ser parte de tu actitud, pero al principio conviene pensar en ello como si tuvieran distintos componentes. Cuando ya eres la causa y no el efecto, otro componente del perdón sería: perdona tanto tus imágenes proyectadas como a ti mismo por haberlas soñado. Ya sabes que el curso te dice que tienes que perdonar a tu hermano por lo que no ha hecho. Eso sería verdadero perdón, porque, como también dice el curso, tú no estás haciendo real el error,